Génesis 1:1, ¿verdad? Al principio de la Escritura la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Bueno, pues dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios, ¿va? Dile a tu hermano: Dios es un Dios de orden. Y vamos a hablar hoy: Dios es orden. Hace 8 días compartíamos el Dios de amor, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron hace 8 días? Y vamos a compartir que Dios es orden, ¿verdad? Y que a Dios le gusta el orden. Y que el orden, ¿verdad?, trae grandes beneficios, ¿verdad? Y la gente huye al orden, ¿verdad? Yo he visto que estamos viviendo, ves las noticias, ves las redes sociales, y lo único que veo es el resultado de un desorden, ¿verdad? El padre de familia vive en desorden, la madre vive en desorden, los hijos viven en desorden, ¿verdad? Los gobernantes viven en desorden, la sociedad vive en un desorden. Y cuando hay desorden, entonces hay un sinfín de problemas, ¿verdad? El desorden, amado hermano, no le agrada a Dios. Nosotros como cristianos, ¿verdad?, estuvimos en los primeros pasos a ser enseñados, ¿verdad?, el camino de la salvación. Pero todavía falta que en muchos casos aprendamos el camino del orden, ¿verdad? Porque sin orden, dile a tu hermano, sin orden nunca habrá paz. ¿Ah? Y yo he visto a muchas personas que me dicen: pastor, es que no fui hoy a la iglesia porque ando muy mal con mi diabetes. Pastor, hoy no fui a la iglesia porque traigo mucho trabajo. Pastor, hoy no fui a la iglesia porque tengo muchos compromisos. Pastor, hoy no fui a la iglesia porque me siento muy mal. Pastor, hoy no fui a la iglesia. Y lo único que es un resultado de desorden, ¿verdad? Y Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Cuando hay desorden, ¿verdad?, no hay bendición de Dios en todo y cuanto lo que aprendemos, ¿verdad? Las familias desordenadas no pueden vivir en paz. Yo he visto madres alcahuetas, ¿verdad?, que llevan su desorden a los hijos, van a generar hijos de desorden. ¿Estamos? Entonces podemos ver que el desorden no le agrada a Dios. Dile a tu hermano: el desorden no le agrada a Dios. Cuando una persona, ¿verdad?, también tenemos sobre nuestras vidas personas, ¿verdad?, llámese un padre de familia, llámese un maestro, llámese un pastor o llámese un gobernante, ¿verdad?, y tiene a su cargo gente, ¿verdad?, y hay desorden, lo único que lleva a esa gente es el mismo desorden. Dile a tu hermano: alguien que no esté en orden no puede llevar orden, ¿verdad? Y eso es algo importante, y hoy a través de la Biblia vamos a aprender, ¿verdad? Qué bueno es la palabra. Dile: la palabra, dile a tu hermano, la palabra de Dios produce arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiar la gente sin la palabra de Dios? Es imposible, ¿ah? Yo he visto a muchos hombres, ¿verdad?, que son grandes motivadores, ¿verdad? Y dicen: tú lo puedes todo, ¿verdad? Esfuérzate, en ti está la verdad, en ti está la fuerza, en ti está la victoria, ¿verdad?
tú puedes alcanzar el éxito, tú puedes alcanzar todos tus sueños, tus metas, ¿verdad? Pero déjame decirte, amado hermano, que ningún ser humano que vive en desorden puede alcanzar lo que todo ser humano necesita, y se llama plenitud. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Génesis, que estaba, ¿cómo estaba el mundo? Dile a tu hermano, ¿cómo estaba el mundo? Y fíjate cómo Dios es claro, ¿verdad? Lo primero que hace Dios para cambiar un mundo de desorden a un mundo de orden, ¿qué hizo? Hizo la luz. ¿Ah? Lo primero que hizo Dios para cambiar un mundo de desorden a un mundo de orden es hacer la luz, ¿verdad? Y la luz verdadera, ¿verdad?, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Y la gente cuando no está en la luz, amado hermano, entonces está en la oscuridad, ¿verdad? Cuando no hay luz, hay oscuridad. Y cuando hay oscuridad, hay desorden. Repite conmigo, la oscuridad es desorden, ¿va? Y esto es algo que debemos aprender, ¿verdad? Tenemos que aprender este principio. Tantas personas, ¿verdad?, en el mundo, tantos motivadores, tantos anhelos que hay en el corazón del hombre, ¿verdad? Tantas ilusiones, pero tantos hombres, ¿verdad?, que promueven en la oscuridad el engaño, hacen que los hijos de Dios, ¿verdad?, puedan cambiar la luz por la oscuridad. Y eso es algo muy lamentable, ¿verdad? Eso es algo muy lamentable. Hoy no veo varias personas aquí, ¿verdad? No está Ángel, por ejemplo. Por ahí no veo a Flor Angeli, que ya tiene un rato que no viene. Y en sí puedo ver a un sinfín de personas que en el camino, ¿verdad?, se van rezagando. Y dice la palabra de Dios que los hombres prefirieron más las obras de la oscuridad que las obras de la luz, ¿verdad? Porque en la oscuridad, ¿verdad?, se esconden, ¿verdad? Y la luz da testimonio de la verdad. Entonces, en la carta de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 6, les voy a leer, Efesios 5, 6, dice la palabra de Dios, así. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No practiquen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. ¿Cómo estábamos antes? Llenos de oscuridad, ¿verdad? Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Dile a tu hermano, vive como gente de luz. ¿Verdad? Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te dará la luz, ¿verdad? ¿Ya viste cómo la luz cambia el desorden en orden? La luz trae grandes beneficios, ¿verdad? Grandes beneficios. Yo he visto a pasar de los años y experimentado también en mi propia vida, ¿verdad?, que cuando ya uno es llamado a conocer a Dios,
y uno por voluntad propia se aleja de la luz, ¿verdad? ¿Qué es alejarse de la luz? Alejarse de Dios, ¿verdad? Alejarse de la palabra. Dice la palabra de Dios que lumbrera es su palabra en mi camino, ¿verdad? Y cuando yo dejo de leer la palabra de Dios, cuando yo dejo de buscar a Dios, cuando dejo de meditar en Dios, cuando dejo de esforzarme por querer agradar a Dios, ¿verdad? En automático paso de la luz a la oscuridad, ¿verdad? Es un paso en automático. Por eso es que el Hijo de Dios puede volver a caer, ¿verdad?, en las obras de la oscuridad, ¿verdad? El que robaba vuelve a regresar al robo, el mentiroso vuelve a regresar a la mentira, el borracho vuelve a regresar al alcohol, ¿verdad? Y así todos los hombres, ¿verdad?, que se alejan de la luz, dile a tu hermano, el que se aleja de la luz tropieza, ¿ah? Y si no, vean a Mane con el brazo roto, ¿ah? Entonces, tenemos que aprender, amado hermano, que la luz, que es Dios, nos dice que Él pondrá orden. Mira, en la semana hablaba con una persona y me hizo meditar en esto porque me decía, fíjese, pastor, que yo escuché a un impío, ¿verdad?, decir que la vida es muy fácil. Y la vida es tan fácil que solamente se necesita vivir en orden. Y me quedé pensando en lo que decía ese hombre, que evidentemente no conoce a Dios, pero que evidentemente para ese cristiano que estaba escuchándolo era un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Es que Dios es un Dios de orden. Y la vida se puede vivir bien sin importar los problemas que atravesemos, sin importar las circunstancias que nos rodeen, sin importar las limitaciones que enfrentemos cuando nosotros deseamos poner nuestra vida en orden. ¿Ah? Cuando una persona no quiere poner su vida en orden, ¿verdad?, entonces obstruye, ¿verdad?, la bendición de Dios. No es que Dios no nos quiera bendecir, es que la vida de desorden voluntaria de un hijo de Dios obstruye la bendición de Dios, ¿verdad? Dios desea que sus hijos anden en luz. Dile a tu hermano, Dios quiere que sus hijos anden en luz, ¿ah?, para que no tropiecen, para que puedan ver perfectamente por dónde andan, ¿verdad? Como acabamos de leer, no se dejen engañar, ¿verdad? Con tantos motivadores, con tantas filosofías, con tantas, ¿verdad?, promesas, ilusiones, engaños. De eso está lleno el mundo, ¿verdad? ¿Quién es el padre de la oscuridad? Satanás, ¿verdad? Satanás te dice que si te vienes a las drogas, vas a desaparecer o vas a dejar de ver los problemas, que si tú también tienes muchísimas novias, también vas a ser muy feliz. Entonces, el padre de la oscuridad es un padre de engaño, ¿verdad?, que quiere llevar a los que viven en luz al terreno de él, que es la oscuridad, ¿verdad? Ahora, vamos a entender, amado hermano, que ante esto es muy claro y muy lógico, ¿verdad? ¿Cuántas personas quieren vivir en orden? ¿Cuántas personas pueden hacerlo? ¿No? O sea, dices, oye, yo sí quiero estar en orden, pero el orden cuesta. Dile a tu hermano, el orden cuesta. Tiene un costo muy alto, ¿verdad? Tan alto que yo mismo no puedo hacerlo. ¿Ah? Imagínate que los niños desde chiquititos, así como Sara, ya nacieran ordenados, ¿ah? Estaría genial, ya viven ordenaditos, ¿verdad? Se sientan a sus horas a comer, ¿verdad? Se visten solos, se lavan las manitas, ¿verdad? Pero no es así. Los niños nacen, ¿verdad?, y necesitan conocer el orden. Lo más triste que hay muchas personas que ya son adultos y siguen sin conocer el orden. ¿Ah? ¿Estamos? ¿Ah? Porque así como vemos a los niños, ¿verdad?, que necesitamos ordenarlos, ves a un adulto y digo, hijo, nunca aprendiste, ¿verdad? Porque el vivir en orden es imposible en tu propia voluntad. ¿Amén? ¿Quién es la fuente del orden? Dios es orden. Dios es orden.
Una persona sin Dios es imposible que entre en orden. ¿Ah? Se ha engañado. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Es importante, es muy importante. ¿Ah? Se nota mucho la gente cuando deja de leer la palabra, cuando deja de congregarse, cuando le insistes y le dices, hermano, ¿por qué no te conectas? Hermano, ¿por qué no participas? Hermano, ¿por qué? ¿Ah? Se nota mucho que hay desorden en su vida, ¿verdad? Hay un caos en su vida. Como una persona que me mandó hoy, es que estoy súper enfermo, ¿verdad? Digo, ¿por qué están enfermos? ¿No? ¿Por qué están enfermos? Porque Dios es sanidad. ¿Estamos o no? Cuando entramos en el orden de Dios, encontramos la sanidad que todos necesitamos. Dice Mateo capítulo 6, y fíjate bien, hablando Jesús en el versículo 25, y habla de una forma muy práctica, ¿verdad? De una sociedad en la que vivimos. Fíjate bien. Vamos a entenderlo todos, ¿amén? Vamos a leerlo todos unísono, ¿les parece bien? ¿Sí? ¿Vamos a leerlo todos? Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Por tanto os digo, no los escucho, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, que como crecen no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En el orden de Dios, ¿qué es lo más importante? El reino de Dios. ¿Qué es lo más importante en el reino de Dios? Dios. Cuando tú quieres poner algo en orden y comienzas con un principio en desorden, jamás encontrarás el orden. Para encontrar el orden, lo primero es tener el principio de orden. Y el primer paso del orden es que el hombre necesita buscar en primera instancia, priorizar en primera instancia, ver sobre todas las cosas por primera instancia, preferir sobre todas las personas en primera instancia, ser lo primero en su vida Dios. Dile a tu hermano, si Dios no es tu primer lugar, tu vida es un desorden. Si tu vida es primer lugar tu hijo, ¿verdad? Tu hija, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu padre, tu madre, tus hermanos, tu trabajo. Si en primer lugar están todas esas cosas, es más, si en primer lugar estás tú mismo, tu vida jamás podrá estar en orden. ¿Cómo hablan los motivadores? Que lo más importante, ¿quién es? ya empezaron en desorden, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que lo más importante es Dios. Acuérdate, el primer
y más grande mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Ah? Jesús lo dijo en todos los evangelios una y otra vez, porque cómo duele ver, ¿verdad?, que los hijos de Dios todavía, después de años, siguen desistiendo de buscar a Dios, siguen desistiendo de congregarse, siguen desistiendo de ver las cosas más importantes que son el Señor, por su familia, por su casa, ¿verdad? Es que no viene mi hijito bonito, un querubinzazo, no viene mi hija, no viene mi esposo, no viene mi esposa, no viene mi padre, no viene mi madre. Amado hermano, la Biblia enseña, ¿verdad? Jesús lo dijo en todos los evangelios. Miren, Mateo capítulo 10, versículo 29, la Biblia es contundente, ¿verdad? Está hablando nuevamente nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae en tierra si vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, ¿verdad? Mateo 10:37. Permítanme porque me perdí un poco ahí, ¿verdad? Mateo 10:37. Vamos a... Desde el 34 vamos a leerle. No piensen, sigue hablando Jesús ahí mismo en Mateo 10:34, no piensen que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino de espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ok? Esto lo dice Jesús. Dile a tu hermano: oye, ¿ya viste que tus enemigos según Dios son los de tu propia casa? Y como que no lo entendemos. Digo, ¿cómo puede ser mi enemigo mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana? Aquí abajo lo aclara y dice: el que ama a padre, versículo 37, o a madre más que a mí, está hablando Jesús, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿verdad? Y nuevamente Jesús hablando. ¿Por qué dice esto Jesús? Dile a tu hermano: porque si tú no pones a Dios en primer lugar en tu vida jamás tendrá orden. Y seguirás siendo un padre de desorden con hijos de desorden. Si Dios no es el primer lugar en nuestras vidas, si no es nuestra principal prioridad en todo, ¿verdad? Si Dios no es el principal en todo lo que yo soy, entonces mi vida, por mucho afán, por mucho esfuerzo, por gran disciplina que yo aplique, mi vida carecerá de orden, porque tengo un mal principio en mí. Padre de familia que quiere ordenar a sus hijos, primeramente necesita que Él poner en primer lugar en su vida ¿a quién? A Dios. ¿Y después a quién? A sus hijos. Porque si no pone en primer lugar a Dios en su vida, ¿cómo puede transmitirles ese orden de Dios a sus hijos? ¿Verdad? No es gente de luz. No podemos transmitir lo que Dios hace en nosotros si Dios en nosotros no es lo más importante. ¿Ah? Y podemos ver cómo la iglesia en estos tiempos está sacudiendo mucho. O sea, yo he visto lamentablemente cómo la gente se preocupa de más, ¿verdad? Por la economía. Estamos pasando una crisis impresionante, ¿verdad? Financiera. Es un déficit enorme de inflación. Estamos pasando un caos horrible. Traemos crisis, tenemos mucha especulación, ¿verdad? En todos sentidos. Pero la gente que no tiene a Dios como prioridad, jamás dejará su afán, jamás dejará su ansiedad, jamás dejará sus preocupaciones, jamás dejará, ¿verdad?,
sus miedos, porque Dios no está fundamentando su desarrollo en toda su existencia. Y podremos esforzarnos y tratar de tomar decisiones correctas, pero si no tienes la luz que es Dios en ti, por eso Dios dijo, ¿sabes qué? Separen a las tinieblas, que se haga la luz, ¿verdad? Y una vez que se hizo la luz, entonces vino la prosperidad, se hizo el agua, se hizo la vegetación, se hizo los animales, se hicieron los seres vivos, porque la luz es vida. Dile a tu hermano, la luz es vida. La luz es vida. Y sin la luz, amado hermano, jamás podrás tener la vida que Dios desea para ti. ¿Ah? Por eso es que la Biblia nos enseña una y otra vez, ¿verdad? Que la importancia que tiene el orden, ¿verdad? La importancia que tiene Dios. Y es lamentable y es doloso ver que la gente pone cualquier pretexto. Hermano, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no lees la palabra de Dios? ¿Por qué no participas en la iglesia? ¿Por qué no evangelizas? ¿Por qué no compartes? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no avanzas? Simplemente por una razón. Porque Dios no es lo más importante. Así de fácil. Oye, pues sí, Dios puede ser algo necesario, ¿verdad? Para mucha gente Dios no es lo más importante, es algo necesario, ¿verdad? Es algo necesario, lo necesito, quiero sentir mi estímulo de paz de vez en cuando, saber que soy buen cristiano, buena cristiana, que Dios cuida a mis hijitos, a mi familia, a mis pajaritos, a mis perritos, que Dios está en control de todo. Te equivocas. Cuando el corazón del hombre no está lleno de Dios, el hombre no puede vivir en el orden de Dios. Y solamente es cuestión de tiempo para que el hombre tropiece, ¿verdad? Porque no anda en luz, anda en oscuridad, ¿verdad? ¿Sabes qué lamentable es cuando una persona lleva años viviendo en la oscuridad? Se llegan a acostumbrar a ella. Y se dicen cristianos, y dicen, oye, ya, ¿cómo vives? A tiento. Es que ya conozco dónde hay piedras, dónde hay hoyos, y ahí me la llevo, y hay veces que tengo que agacharme y andar a gatas. Entro al baño y de momento me orino el pie, pero ya estoy acostumbrado. Ya estoy acostumbrado a caerme, ya estoy acostumbrado a ensuciarme, ya estoy acostumbrado a tropezar, ya estoy acostumbrado a caer en vicio, ya estoy acostumbrado a caer otra vez en chisme, ya me acostumbré. Pero soy cristiano. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que llegará la luz, dile, llegará la luz. Y exhibirá las obras de la luz y las obras de la oscuridad. ¿Verdad? ¿Te das cuenta cómo cuando la regamos y nos enchanclotamos tendemos a hacer las cosas en la oscuridad? ¿Ah? Porque la oscuridad, amado hermano, no es de Dios. Amén. En el Evangelio de Juan 3:19, por ejemplo, es triste, pero esto es una enseñanza que es verdad. En 3:19 dice la Biblia, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabes por qué no viene la gente a la iglesia? Porque la luz lastima. Dile a tu hermano, la luz lastima. ¿Ah? Prendes un foco y entonces, ¡brax! Oye, apágale, está muy intenso. ¿Ah? ¿Por qué no vienes a la luz? Porque ya te acostumbraste a vivir en la oscuridad.
Porque es lastimoso escuchar la palabra de Dios. Aquí yo he oído ya a varias personas que se quejan. Ahí está el pastor, ahí te hablan otra vez hablando de mí. No me suelta. Ya la trae contra mí. Dile a tu hermano, la palabra de Dios es luz. Y si la palabra de Dios, que es luz, nos lastima, es porque Dios nos ama y quiere regresarnos a la luz. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dile a tu hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y más cortante que una espada de doble filo. Que penetra, la palabra de Dios penetra. Y rompe las coyunturas, los huesos, ¿verdad? Los ligamentos, los músculos. Entra a lo más profundo de mí. Y fíjate lo que hace. Y discierne las intenciones y los pensamientos del ser humano y jamás regresa a Dios vacía. La Biblia toca en lo más profundo de mi ser. Y mucha gente que no le gusta dejar su desorden, entonces prefiere no ser lastimados por la luz. ¿Ah? Y entonces las iglesias se están acostumbrando, malacostumbrando, ¿verdad? A estar siendo nanas de los hijos que desean estar en la oscuridad. ¿Ah? Ay, ¿por qué no viniste? Ay, no seas malito, no faltes. Mira, querubín, te cae mal estar en la oscuridad. Chiquitín, por favor regresa. Mira, ¿no te das cuenta que estás bien enchanclotado y te sigues metiendo ahí en el lodo y te estás atascando? Regresa, aquí te amamos. Dale una oportunidad a Jesús, nada más una, hombre. ¿Sabes qué, amado? Jesús dijo, desechen a esa persona, échenlo en la calle y dejen que el diablo lo sacuda, para que así su espíritu sea salvo cuando son cristianos. Porque Dios no es alcahuete, amado, Dios es orden. Y la gente quiere traer su desorden al orden. Llegan a la hora que se les pega, no leen la palabra de Dios, no participan, no ofrendan, no ayudan, no hacen las cosas como se les pide. Dile a tu hermano, Dios ama el orden. Y me ama a mí. Entonces, ¿qué quiere Dios en mí? Orden. Fíjate que estaba yo leyendo el libro de Romanos, por ahí capítulo 12 o 13. En la semana, está terminando de estudiarlo, y vi una palabra que dije, oye, me dice, no dejes de pagar tus impuestos. A cada autoridad, dale lo que corresponde, ¿va? Los aranceles, los impuestos, no le debas. Y a los 2 días me hubo un requerimiento de Hacienda. Me fui de espaldas, dije, ¿qué quedará Dios que yo me quede sin un peso? Dios quiere ponerme también a ti. ¿Verdad? Y la gente dice, es que me duele tanto no dar. Imagínate que yo le diga a Hacienda, me duele tanto no darte, Hacienda, aguántame. Te espero, pero me vas a pagar todo hasta el último centavo. ¿Qué no es Dios mayor que Hacienda? Pero queremos beneficiarnos de la bendición de un Dios de orden cuando mis finanzas, cuando mi vida es un desorden. Dios es orden. Y es algo que dices,
Pues ya soy cristiano, pero pues sí sé que Dios me quiere tener en orden. Entonces me pongo a ver mis cosas, dije, ¿por qué hice ese gasto que no debí haber hecho? No me correspondía a mí involucrarme en esos gastos. Y entonces Dios me está enseñando a ser ordenado. Dile a tu hermano, dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios. No se te olvide, ¿eh? Dice Pati, ya vendenle a César. No, ese es César. El César de aquel entonces se llamaba Hacienda, al menos que le quieras decir Hacienda. El SAT. ¿Estamos? Dios es orden. Mira, es tan fácil como Dios bendice al orden, que cuando tú ves una persona que se empieza a alimentar correctamente, vamos a hablar en la alimentación, ¿verdad? Y la persona empieza a alimentarse correctamente. Hace algunos meses fui ya al doctor, me hicieron estudios y me dijo, no, usted ya es prediabético, usted tiene que tomar estas pastillas después de desayunar y usted tiene que meterse esto y esto y eso. Dije, ¿cómo crees? Ya eran fármacos que yo ponía a hacer cuentas, dije, por más que buscaba, dije, es una lana, es una renta. Y dije, ¿cómo puedo eliminar esto? Y entonces Dios me enseñó a que tengo que empezar a poner orden en mi alimentación. Y entonces cuando empecé a poner orden en mi alimentación, suspendí un fármaco que me costaba 1,000 y tantos pesos mensuales. Dile, el orden trae beneficios. Pero la gente prefiere pagar los perjuicios del desorden a recibir los beneficios del orden. ¿Estamos? Es increíble, amado, pero a mí me ha enseñado de unos años para acá que Dios me dio la oportunidad de convertirme de empleado a empresario. Vaya, ¿en qué momento me convertí en empresario? ¿En qué época me convertí en empresario? Ahora tengo que aprender, ¿verdad? Con mucho dolor a decir, ¿sabes qué? Cuando yo recibo dinero, saber que ese dinero no es mío. Y decir, esto es para pagar esto es para pagar esto es para pagar esto es para pagar esto, y esto para pagar esto, para pagar esto. Y después, me toca una pizcacha a mí. De lo demás, y la gente también trae un desorden en sus finanzas. ¿Ah? Porque creen que es de ellos. Hasta el dinero del banco creen que es de ellos, por eso traen boletinas las tarjetas. Hay cosas que no nos corresponden, pero hay cosas que sí nos corresponden, y eso se llama orden. Y eso lo aprendemos solamente a partir de que yo me acerco a la luz del Señor. Porque Él es, en su palabra, el que causa en mí cambio. Dile a tu hermano, Dios en su palabra causa en mí arrepentimiento. ¿Cómo puedo cambiar mi desorden cuando no vengo a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo puedo tener la oportunidad de reflexionar y de recibir una exhortación bien intencionada conforme a la Biblia cuando no me da ni la regalada gana de venir a congregarme, ni de conectarme los jueves, ni de orar los miércoles, ni estar los domingos y evadir la Biblia todos los días de mi vida? Pero eso sí, como cristiano virtual, quiero recibir todos los beneficios de Dios. Y Dios también no se te olvide en mis hijos. Yo soy un desorden, pero a mis hijos, bendícelos. Vas a heredar tu desorden, amado. Amén. Tenemos que aprender que Dios es un Dios de orden. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice la Biblia: el mismo Dios que dijo, la luz brillará en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla en el rostro de Jesucristo.
Fíjate cómo la luz vence la oscuridad. Dile, la luz vence la oscuridad. El orden vence al desorden. El orden es más poderoso que el desorden. El orden no provoca resistencia, ¿verdad? Porque el orden triunfa. El orden siempre va a traer inmediatamente grandes resultados, ¿verdad? Inmediatos, como eso mi alimentación. Yo dije, me voy a aventar un año así, a un par de meses, y yo me sentía re bien. Es más, ni dije meses, unas semanas y suspendí el azúcar y olvídate. Y sé qué pasó en mi chasis, que empecé a carburar diferente. Amén. Y hay gente que trae el alma, hay gente que no quiere perdonar, que trae el alma toda tronada, ya parece carro desvielado, ¿va? Trae el alma toda destrozada, ¿va? Y la Biblia nos dice, perdona. Y cuando no queremos perdonar, amado hermano, no andamos en orden. Porque Dios es orden. Cuando no queremos amar, dile a tu hermano, la Biblia dice que tienes que amar. Que es mayor el amor, ¿verdad? Que el enojo. Ay, no hubieras visto lo que pasó desde ayer. Yo andaba peleando, decir, ¿cómo le hago para traer a mi hijo otra vez aquí al estudio la palabra? Que necesita la niña estar aquí con las cosas del Señor. Y entonces me decían, por ahí las mujeres, ya sabes, ¿no? No, es que tienes que pedirle permiso al papá. Yo pedí permiso al papá, es un impío, hombre. ¿Qué le voy a pedir permiso? Y fue una confrontación en mí. Y Dios me hizo entender eso. El papá es Él. No soy yo. Entonces, por el bien de ella, aunque Él es un ciego, por el bien de ella, doblo mis manos y pido un permiso. Y ahí está. Amén. Amén. Orden. Y tenemos que aprender de eso, amados. ¿Quieres estar sano del alma? ¿Quieres estar sano del cuerpo? ¿Quieres estar sano del espíritu? ¿Quieres estar sano en tu entorno, en tu sociedad, en tus finanzas? Pon orden. Yo he visto aquí, hermanos, Roque es un ejemplo y para muchos que yo estoy seguro que sufren, ¿no? No porque sus hijos estén enfermos, sino están enchanclotados. Pero yo vi un hombre como Roque, ¿verdad? Que empezaba a conocer el orden de Dios y pues él se dio cuenta que no podía hacer más por su hijo, ¿o sí? Él no era médico, ni siquiera químico o brujo, ¿o sí? Bueno, no sé eso, ¿sí? ¿No? Tampoco. O algo que sea, yo voy a hacer algo por mi hijo. ¿Qué fue lo que hizo? Buscar el orden y a partir del orden empezó a recibir la luz. Y inmediatamente empiezas a recibir ¿qué? ¿O qué? ¿Qué empiezas a recibir? Los beneficios que se convierten en él, paz, ¿verdad? Por lo que está pasando su hijo, pero también en su familia esperanza sobre Hamid. Y son beneficios de un orden. ¿Ah? Perdón, que aquí hay padres de familia, pero no le tapen el desorden a sus hijos. Yo fui el primero con mi hija, ¿eh? Ayer hablaba con la pastora y dice, ¿es que tú has corrido realmente a 2? No, corrió a varios. Y a una de ellos, tristemente, a mi propia hija, porque no quiso. ¿No la corrí de aquí? Ya se fue. Bueno, pues ya, porque también se le puso orden. Ahora resulta que yo tengo que mantenerlos. Cuando ya
tienen suficiente edad y se les dio lo suficiente para empezar a formar en su vida por propia decisión, dile a tu hermano, orden. Y como Dios es un Dios de orden, si no los ordeno yo, ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Dios no se va a quedar cruzado de brazos, los va a ordenar. No te preocupes, mejor ponte en oración para que Dios te dé un bálsamo en tu corazón y pues te anestesie para que veas si al rato va a regresar el querubín redentor bien ordenadito, ¿ah? Es que es así, amados. Es bíblico, o sea, no es algo que diga, lo dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento era durísimo. Tú veías una persona, se pasaba de lista y ahí mismo les daban cuello. Hoy en la gracia de Jesús dice, ¿sabes qué? Ora por ese cuate y deja que el diablo trate y lo sacude para que su espíritu sea salvo. Pero tú no puedes ser socio del desorden ajeno. Dios es orden, repite, Dios es orden. Dios es orden. Dios es orden. Y el orden trae luz. Y el orden trae luz. ¿Ah? Trae grandes beneficios. Trae vida. Trae plenitud. Colosenses 1:12 dice, darán gracias al Padre por consideraros dignos de compartir la herencia que tiene preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven en la luz. ¿Ya viste? Pertenecen a la iglesia, pero ¿qué más? Hay una I. No es I-O, dice I. ¿Y qué? Y viven en orden. Colosenses 1:13, ahí abajito. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. ¿Ya viste? Dios nos rescató ¿de dónde? Del desorden. ¿De dónde nos rescató Dios? Del desorden. Entonces cuando decimos, yo soy muy ordenado, entonces tienes que preguntarte si Dios es lo más importante en ti. Y no va a haber pretextos. Yo como padre les puedo decir, lo más fuerte que puede haber en el corazón de un padre es un hijo. Pero cuando el Padre Celestial está antes que el Hijo, entonces ahí va a haber luz. Amén. Aguas cuando está antes el Hijo que el Padre Celestial, porque ahí va a haber un desorden espantoso. Dios no ama los eclipses, amado. Dios es luz y quiere ponerse en primer lugar. Y como corazón de padre o de madre, va, nos oscurece, ¿verdad? El amor. Y dice, no, mis querubinzazos. Dijo, no, amado. Dios es lo más importante. Y si Dios es lo más importante, ¿sabes qué? Dios va a poner orden a través de ti. ¿Estamos? Tenemos que entender, amados, porque mira, una persona que es expuesta a la palabra de Dios y no quiere entender, dile a tu hermano, ya no hay más que hacer por esa persona. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios que hay de aquellos que pecan con la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Que eso ya no se perdona? Dile, el Espíritu Santo me hará entender, me hará recordar. Y cuando yo lo ignoro, cuando yo me pongo terco, entonces blasfemo en contra de él. Ya no es el pastor o el hermano que te está redarguyendo. ¿Quién es? La palabra de Dios. Dios es espíritu. Dile a tu hermano, Dios es espíritu. Dios es espíritu.
¿Ah? Dios es espíritu y el espíritu de Dios se paseaba, dice Génesis 1, ¿verdad? Se paseaba sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Como hoy se pasea el espíritu de Dios en medio de su iglesia. Dios en su espíritu, ¿verdad? Se pasea. Te pasa por aquí, te pasa por acá, te se mete al corazón, te sale por la nuca y Dios conoce el corazón de cada persona. Y como Él es luz, dile a tu hermano, como Dios es luz, exhibe las obras de la oscuridad de cada uno de nosotros para llevarnos a un cambio. Eso es lo que quiere Dios. Fíjate, Romanos 13, que está terminando de estudiar la palabra, y es hermosísimo. Cómo amo el libro de Romanos. Fíjate, el libro de Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice la Biblia: la noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestros cuerpos para inmoralidades ni pecados sexuales y no debemos causar problemas ni tener celos. Romanos capítulo 13, versículos 12 y 13. ¿Sabes que la noche se está acabando? ¿Sabes de qué habla? De la sociedad que vivimos, ¿va? Que está lleno de oscuridad. Y dice que ya el día está por comenzar. ¿Quién es el día? Jesús. Jesús está por llegar. ¿Quién está por llegar? Jesús. Y cuando llega Jesús, el lucero de la mañana, se disipa la oscuridad y entonces los que para nosotros Dios es lo más importante, nos está invitando en este tiempo a, dile, ponernos en orden. ¿Qué debemos hacer? No tenemos ninguna oportunidad de ponernos en orden si no estamos confrontados con la palabra de Dios. Ningún pastor, ningún hermano te va a convencer, sino solamente te convencerá lo que escuches de la palabra de Dios y tu espíritu lo reciba y eso pueda producir en ti un cambio. Por eso imagínate, los que dejan de venir no tienen opción, ¿eh? Pobres. El que sigue enfermo, que continúa así. El que sigue en parrandas, que sigue en parrandas. El que esté en borracheras, que sigue en borracheras. El que esté estudiando, que sigue estudiando. El que está trabajando, que siga trabajando. Pero los que quieren prepararse para estar en orden, entonces esos deben de venir a escuchar la palabra de Dios. Amén.